La comunidad de mamás con más experiencia en la radio comienza ahora. Club de Mamás con Claudia Caballero. Únete ya. Muy buenos días, estamos listos para llevarte una emisión más de tu programa favorito, Club de Mamás. Ya con un clásico de Club de Mamás, que es el manejo de fiebre en los niños. Bueno, pues un saludo a la licenciada Claudia Caballero, que el día de hoy su voz tiene que reposar. Me comentaba que anda un poco afónica y le digo, no, definitivamente esa voz vale oro y hay que cuidarla. Nos acompañaba, por tanto, Toño en controles, y te invitamos a que participes a través de nuestras redes sociales, y desde luego queda abierto el consultorio. Esta mañana a tus órdenes el pediatra del club, Edgar Grajeda, ya acompañando a todo lo largo desde la historia del Club de Mamás, y con todo gusto estaré abierto a comentar cualquier cosa de pediatría. ¿Por qué es importante este tema? Bueno, creo que más de la mitad de las consultas en la vida diaria y en la práctica profesional, el motivo de consulta es la fiebre. Entonces, el manejo de la fiebre debe de ser actual, debe de tener bases científicas, y de repente nos encontramos con que a los niños no les estamos dando los cuidados adecuados. Cada día se sabe más, cada día la ciencia médica está mucho más formal, y cada día todos tenemos acceso a práctica clínica que está moderada no solamente por nosotros ni por nuestra experiencia, sino por grandes conocedores. Entonces, de repente te metes a internet y puedes encontrar muchas definiciones. Pero aquí en este caso, lo importante es saber qué es lo que dicen las guías que rigen a nosotros. Entonces, te haré partícipe esta mañana de lo que nosotros como pediatras tenemos de información y de donde nosotros nos avalamos, para que también tú como papá seas un conocedor del tema y, por tanto, la práctica que tú lleves en casa también sea la más recomendada. Te invito a que participes a través de nuestras líneas telefónicas o a través de nuestras redes sociales. Los teléfonos en cabina 31 22 11 90, 36 47 18 83, y también puedes mandarnos un mensaje por WhatsApp, el WhatsApp 33 10 19 07 12. Esta mañana tu servidor Edgar Grajeda, pediatra del club, hablando del tema fiebre y su manejo en los niños. Bueno, pues si vamos a hablar de la fiebre, el primer paso será definir qué es fiebre. Y a lo largo del programa también te voy a decir cuáles son los métodos avalados para tomar la temperatura, cuántos son los grados en donde nos debemos de preocupar, cuáles son los síntomas de alarma, y vamos a dividir, por tanto, el programa más o menos como en 3 bloques. En la primera parte voy a hablar de generalidades acerca de la fiebre, en la segunda voy a hablar acerca de su manejo, en la tercera un tema súper importante, súper actual. Ese tema yo creo que está ya empezando a desplazar la fiebre, que es el golpe de calor. Actualmente ya están reportados en la Secretaría de Salud 15 fallecimientos por año en nuestro país por golpe de calor, y creo yo que le debemos dedicar el día de hoy el apartado final a lo que es el golpe de calor, cómo diagnosticarlo, cómo prevenirlo y cuál es su manejo. Entonces vamos a empezar por definir qué es fiebre. Fiebre es la elevación de la temperatura corporal por arriba de los 37.5 grados Celsius en la axila. Es por arriba de 38 grados en la vía rectal y por arriba de 38.2 si estás usando el infrarrojo para el oído. Entonces, todo lo que esté por debajo no entra en el rubro de fiebre. Muchos lo comentan como febrícula, o simplemente nos tendría que mantener como a la expectativa de ver qué es lo que está ocurriendo. Y déjame te comparto un dato. Ya hay cifras oficiales, porque la gran mayoría de los papás llegan al consultorio y me dicen, bueno, es que el niño lleva ya 3 días con fiebre. Y les pregunto, ¿y cuántos son los grados y cuál es la gráfica? Y la gran sorpresa, ni le han tomado la temperatura, y mucho menos llevan ordenados los datos, y mucho menos el manejo de la fiebre. Y ya en la entrevista, oiga, ¿y cómo lo ha manejado? No, pues le puse trapos, llegó la abuela y le puso alcohol con migajón en el ombligo, luego yo le di un baño, pero ¿cómo va la temperatura? ¿Cuántas veces se la ha elevado? Y todo eso. No, es que definitivamente simplemente sentí calientito al niño. Entonces me di a la tarea de investigar hasta qué punto es confiable lo que los papás perciben sin termómetro como fiebre. Y por ejemplo, el dato oficial
es que el reporte de fiebre por parte de los padres, detectado simple y sencillamente por sensibilidad, tiene un índice de confiabilidad desde el 74 al 97%. Por tanto, quiere decir que es confiable lo que los papás aportan en la consulta. Desde luego que yo como pediatra soy pues mucho más objetivo y a mí me agradaría más que los papás llevaran organizado a tales horas tuvo tantos grados, le di tanto de manejo, de medicamento o simplemente apliqué compresas, y creo que esto nos ayudaría mucho más a que lleguemos a la meta, que es la salud del niño y que es que el niño no vaya a correr ningún riesgo y sobre todo que no vaya a tener alguna secuela por la fiebre. La fiebre siempre la hemos visto como un enemigo, los papás se asustan mucho, pero creo yo que es el signo más mágico que nos puede acompañar en la consulta pediátrica, porque si un niño no tuviera fiebre, no nos daríamos cuenta de los riesgos potenciales que puede tener el niño hacia virus, hacia bacterias, pero también déjenme decirles una cosa, no siempre la fiebre es sinónimo de infección, no siempre la fiebre es sinónimo de antibiótico. No siempre la fiebre requiere de un tratamiento farmacológico. Entonces esto lo iremos desglosando a lo largo del programa. Creo yo que es información que debemos de dominar tanto los pediatras como los papás. Creo que si habláramos un mismo idioma nos facilitaríamos mucho el trabajo, pero sobre todo disminuiríamos mucho la angustia en los padres, porque creo yo que es uno de los principales motivos por los cuales los papás se estresan en la actualidad. ¿Cómo es que se da la fiebre y cómo es que se produce en nuestro cuerpo? Bueno, pues nosotros tenemos en nuestro cerebro una parte que se llama hipotálamo, y el hipotálamo, cuando ingresa un virus, una bacteria, o muchas veces ni siquiera puede ser eso, muchas veces puede ser el ejercicio, muchas veces puede ser el tener contacto con alguna sustancia extraña, entonces ingresa a nuestro cuerpo. El cuerpo lo detecta como algo que no es de nosotros, entonces se convierte en pirógeno endógeno, que es una sustancia que al llegar a una parte de nuestro cerebro sube el termostato y entonces nuestro cuerpo empieza a generar calor. Nuestro cuerpo tiene unidades generadoras de calor y unidades perdedoras de calor, y nuestro cuerpo vive balanceándolas, y esto es lo que da el equilibrio en la temperatura. Las unidades que generan calor en nuestro cuerpo son principalmente la piloerección, es decir, cuando se nos pone la piel chinita o cuando nos dan los escalofríos, esas son unidades ganadoras de calor. También cuando empezamos a titiritar o cuando empezamos con temblores o cuando empezamos a sentir como que nos baila la mandíbula, nuestro cuerpo está generando más calor porque llegó algo a la parte de nuestro cerebro que le dice, se sube la temperatura, y entonces es así como se genera la fiebre. También tenemos unidades perdedoras de calor. Las unidades perdedoras de calor son por medio de la radiación, por medio de la evaporación, por medio de la convección y por medio de la conducción. Entonces, cuando vamos a bajar la temperatura, tenemos que saber cuáles son nuestras unidades perdedoras para saber cuál sería una buena herramienta para nosotros ayudarle a nuestro cuerpo a mantener este equilibrio. Un tema especial y que también a los papás y a los pediatras nos alarma es las convulsiones febriles. Sabemos que las convulsiones febriles se pueden presentar, como su nombre lo dice, convulsiones acompañadas de fiebre, y estas convulsiones se presentan principalmente en los niños de 6 meses a 6 años. Hoy también hablaremos un poco acerca de cómo diferenciar una convulsión febril de una convulsión no febril. Entonces, pues un tema interesante, un tema que lo debemos de dominar todos los días. Repasando los datos, fiebre es y se considera la elevación de la temperatura corporal arriba de 37.5 en la axila, arriba de 38 si se toma el método rectal, que no es muy común en nuestro medio. Y ahora que está la detección por medio del aparato con los rayos infrarrojos en oído, se considera fiebre la elevación de 38.2 grados en adelante, tomándola si es por medio del oído. Entonces, si ya tenemos el dispositivo y si ya vamos a decidir qué vamos a hacer con esta cifra, entonces ya podemos primero anotar el dato que es más importante, y es registrar la temperatura de nuestros hijos. Acuérdense que es mucho mejor una mala tinta que una buena memoria. Entonces, una vez que anotemos la temperatura, debemos de tomar una decisión, y esa decisión es la que nosotros vamos a ir platicando para hacerlo mejor con nuestros hijos y tomar en cuenta todo, porque de repente no es lo mismo
tomar la temperatura cuando estamos en el carro, cuando estamos en casa o cuando el niño ya se va a dormir. Entonces empezamos a hablar acerca de la intervención farmacológica en el siguiente corte comercial. Es que los mismos padres nos van marcando la pauta del tema. Y fíjense que Manuel habla acerca de lo que exactamente iba a tocar en este momento. Dice Manuel Ibarra: doctor, ¿cuál es el mejor termómetro y cuál es si vamos a comprar un digital o uno de los de antes? Somos padres primerizos. Manuel, déjame decirte que cada que estoy en el consultorio y llega un papá y me dice, somos padres primerizos, me siento así como si me presentaran un lienzo en blanco y juntos vamos a hacer una obra de arte. Creo que el problema es cuando los papás pensamos que todo lo sabemos. Yo pienso que cada padre debe de sentirse primerizo porque cada hijo es diferente. Cada hijo va a manejar, los papás que me están escuchando y que tienen 2, 3 hijos, saben que cada hijo maneja la temperatura de forma distinta. Algunos se los vas a notar en la manera de mirar, a otros se los vas a notar en los oídos o en los pabellones auriculares que se les ponen más rojos. A otros los vas a empezar a notar que se ponen tristes como pollitos o a otros los vas a notar que se tallan los ojos. Cada hijo manifiesta la temperatura de manera diferente. Pero hablando de tu pregunta, Manuel, la CENETED, que es la guía que nosotros en la que nos apoyamos para toda nuestra práctica profesional, ha autorizado hasta el momento 3 métodos y los ha validado. El mejor, el digital. Definitivamente creo yo que todos debemos de tener un termómetro digital. Solo dan ciertas recomendaciones, que le des mantenimiento, que cheques que la pila está en un estado adecuado y además de eso, pues que te cerciores de que quede bien colocado. El termómetro digital, una de sus ventajas es que pita cuando ha tomado la temperatura y la cifra aplica lo mismo de lo que hemos manejado desde el inicio del programa. Por tanto, te recomiendo un termómetro digital. Después de esto mencionan el termómetro por infrarrojo para el oído. El termómetro con infrarrojo también ya está avalado y debemos de recordar que con este método fiebre es considerado arriba de 38.2 grados. En lo particular creo yo que es costoso y creo yo que yo optaría por el digital. La tercera opción es el termómetro de mercurio, el viejito, el de vidrio, y ya lo siguen validando, pero consideran que es riesgoso por tener mercurio en el centro y por la intoxicación por el mercurio. Y porque por desgracia, cuando más los ocupas, lo estás tú sacudiendo y cuando menos recuerdas, el termómetro ya está roto. Entonces creo yo que la mejor alternativa, Manuel, sería la del termómetro digital para nuestra ciudad y para la manera en que nosotros nos manejamos. Marta Torres, buenos días, nos comenta que su hijo tuvo 38 grados, pero solo en el cuello y en la cabeza. Dice, ¿qué pasa, doctor? ¿Por qué mi hijo está presentando esto? Definitivamente, cada niño tiene una forma muy particular de presentar el incremento de la temperatura. Déjenme decirles que los niños son una cosa muy diferente a como nosotros manifestamos la fiebre. La fiebre es más fácil que le dé a los niños más pequeños y conforme somos más grandes, conforme vamos creciendo, nosotros no debemos de tener tan fácilmente fiebre. En nosotros, en los adultos, la fiebre ya puede indicar otras cosas. Incluso, por ejemplo, en las personas ya conforme van avanzando los riesgos, por eso tenemos que tener en cuenta la historia clínica, incluso algunos padecimientos como crónico-degenerativos o padecimientos como el cáncer o las tumoraciones, su único dato puede ser fiebre. También hay otros padecimientos como la fiebre tifoidea, que no es muy común que la veamos en la práctica diaria en los niños que por lo menos con los que yo tengo contacto, también pueden ser única y exclusivamente fiebre. Y hay un apartado de la medicina que ahorita te lo voy a decir y te lo voy a comentar, pero sí, cada niño es diferente. Todos los niños entre más pequeños tienden a manejar la temperatura de tipo central, es decir, en el tronco y en la cabeza. Por eso entre más pequeños es más recomendable la toma rectal, porque un niño puede estar caliente del tronco y de la cabeza y puede estar frío de las manos. Pero conforme el niño va creciendo, la temperatura debe ser en todas las partes del cuerpo. Y me gustaría mucho comentar a propósito de la pregunta de Marta,
que es importante checar cuando un niño está caliente de una sola parte del cuerpo, si no es el tipo de vestimenta, si no es el tipo de textil. Debemos de tratar de usar mucho el algodón en los niños, porque el algodón les permite transpirar, sobre todo en esta ciudad que de repente la temperatura tiene variaciones tan claras. El algodón ofrece muchos beneficios para nuestros hijos, y yo creo que una de las primeras alternativas que debemos de checar es si no está sobreabrigado. A los niños los debemos de mantener en un área ventilada, los debemos de mantener en una área libre de calor, de fuentes de calor, libre de radiantes. ¿Qué sería un radiante? Por ejemplo, el horno, la estufa, una ventana de cristal grande podría ser un radiante, el carro, el hecho de que estemos en el tráfico, todo eso puede modificar la temperatura de nuestros hijos. Entonces, para poder hacer una toma adecuada y para hacer una decisión adecuada, pues lo primero que tenemos que hacer es a nuestros hijos mantenernos en un lugar fresco, y una vez que hagamos esto, manejar la decisión de con qué vamos a tomar la temperatura. Por tanto, Marta, si ya descartaste todo esto y la fiebre la maneja en el cuello, pues hasta cierto punto sería normal, y lo que tenemos que hacer es estarla graficando, estarla tomando, anotarla, y si persiste, acudir al médico para que tome como antecedente esto. Y en muchas ocasiones la fiebre puede ser como asociada hacia donde está el foco infeccioso. No es una regla, pero por ejemplo, en los niños que tienen infecciones urinarias o que tienen infecciones gastrointestinales, es más común que se sienta mucho más caliente el abdomen del niño. Y en los niños que tienen padecimientos de vías respiratorias altas, es más común que la fiebre tienda a subir en esa área. No es una regla, no es un criterio, y no vamos a diagnosticar infecciones por donde se le subió la temperatura, pero en muchas ocasiones tiene cierta lógica, porque la fiebre es un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo que también lo utiliza para agilizar la llegada de las células hacia donde se ocupan. Entonces tendríamos que tomar en cuenta todo esto que estamos compartiendo, Marta. Carolina nos dice que tiene una duda. Su sobrina tiene 15 días de nacida, duerme mucho, y dice que debe de despertar, hay que despertarla cada 3 horas para que coma, y qué es lo que tenemos que hacer. Esta pregunta también podrían decir, bueno, ¿y qué tiene que ver lo de la comida y lo que está comentando Carolina? Bueno, la temperatura y el incremento de la temperatura por arriba de las cifras que nosotros estamos mencionando, podemos quedarnos en casa, podemos decidir si les vamos a dar manejo médico o si simplemente los vamos a poner en una zona ventilada. Y la temperatura de los hijos en casa, podemos estar tranquilos y empezar a observar qué pasa con el niño, siempre y cuando estemos hablando de un niño mayor de 3 meses. 3 meses es la regla en donde nosotros debemos de mantenernos alertas y debemos estar vigilando qué es lo que vamos a hacer con nuestros hijos, porque para todos los niños menores de 3 meses, una elevación de la temperatura por arriba de las cifras que hemos estado hablando, si es menor de 3 meses, tenemos que alarmarnos, y entonces podríamos estar ante un caso potencial de tener un cuadro infeccioso. Y a propósito de ese tema, cuando los niños presentan palidez, cuando son menores de 3 meses, cuando tienen respuesta anormal, cuando solamente quieren estar dormidos, cuando su actividad está muy disminuida, cuando no sonríe, cuando hay aleteo nasal, cuando respiran rápido, cuando la frecuencia respiratoria está arriba de 50 por minuto, cuando hay saturación de oxígeno baja, ya cada vez más papás tienen un saturómetro en casa, cuando el niño se está secando, cuando está disminuyendo la cantidad de la orina, cuando no hay incremento de peso, o cuando hay edema de alguna de las extremidades, o cuando hay coloración marmórea, esto debe de ser un síntoma de alarma y debemos de reportarlo al médico. Por tanto, este niño debemos estar muy al pendiente de que esté subiendo de una forma adecuada de peso. Si no está subiendo de una manera adecuada de peso, si está orinando poco, aunque no tenga fiebre, el simple hecho de tener una actividad disminuida debe de ser un criterio para que nosotros consideremos la posibilidad de revisión médica o de acudir a valoración. Decíamos que, ¿cómo vamos a tomar la temperatura? Pues ya dijimos, en la axila, en el ano, o también en el tímpano
que es para medir en el oído. El tratamiento actualmente solo están avalados lo que son el desarropar a los niños, pero no de una manera excesiva, sino simplemente mantenerlos ventilados y de preferencia con ropa que sea de algodón 100%. En cuanto al tratamiento, solo están avalados 2 medicamentos, el paracetamol y el ibuprofeno, y no se deben de dar juntos. Primero se debe de dar el paracetamol y si la temperatura no ha descendido, entonces se puede valorar el ibuprofeno. Para considerar una tercera alternativa, debe de acudirse al médico o debe de llamársele y localizarse para juntos tomar una decisión. No es muy común que nosotros utilicemos el metamizol, la que conocemos como Todos esos medicamentos no debemos de utilizarlos y no debemos de darlos como primera intención. Siempre el paracetamol será nuestra primera línea de tratamiento y la dosis para los niños en pediatría es 2 gotas por kilo en la presentación en gotas. Es importante hacer un registro, por tanto, de cuántos grados son los que está presentando nuestro hijo, poner la fecha y hora y después del registro de la temperatura, qué fue lo que decidimos, porque cuando estemos uniendo varios puntos, esto es lo que va a hacer lo que nosotros le llamamos curva térmica, y la curva térmica va muy de la mano de si nuestros hijos van a estar teniendo mucho más problemas en la manera en que nuestro sistema de defensa de nuestro cuerpo está lidiando con el padecimiento. Bueno, pues un tema interesante, un tema de dominio para todos nosotros, papás e hijos. Entonces te invito a continuar con nosotros después de esta pausa comercial. Bueno, pues hablando de un tema interesante como es la temperatura en nuestros hijos. Comentábamos que nuestro cuerpo tiene mecanismos de ganancia y de pérdida de calor y de repente ha sido motivo de discusión a partir de cuánto es fiebre y a partir de cuánto entra en un rango de temperatura donde no debemos de preocuparnos. Entonces, repasando, arriba de 37.5 axilar, tomado con un termómetro digital o con un termómetro convencional, ya podemos hablar de que nuestro hijo tiene fiebre. Comentábamos que las causas de la fiebre no siempre son infecciosas, no siempre van a requerir una intervención farmacológica y no siempre van a requerir un antibiótico. ¿Qué vamos a hacer una vez que decidimos que nuestro hijo tiene la temperatura elevada? Bueno, pues primero hay que descartar que el hijo esté expuesto a una fuente de radiación de calor y hay que ponerlo en un lugar fresco y ventilado. Comentábamos al principio del programa que las unidades perdedoras de calor son por conducción, por convección, por evaporización y por transmisión. Entonces hay que buscar la manera de que nuestro hijo tenga una piel ventilada. Debemos de tratar de utilizar, por ejemplo, un ambiente en donde haya cierta corriente de aire. La corriente de aire no debe ser tan intensa y la manera en que nosotros podemos calificar una corriente de aire que puede ser saludable para nuestro hijo es cuando nosotros no percibimos el aire en las mejillas. Si la corriente de aire que hay en nuestra casa la percibimos en nuestras mejillas, entonces esta corriente de aire quizás puede ser excesiva y podría repercutir en que el niño tenga una pérdida demasiado rápida del calor y también es malo hacer un cambio brusco de temperatura. Cuando nosotros utilizamos medios físicos, ya empieza a ser tema como de controversia, porque debemos de tratar de que nuestro hijo vuelva a recuperar su temperatura por medio de estar en un ambiente ventilado, pero sin hacer cambios drásticos como los que hacíamos antes de que los metíamos a bañar en agua fría o en cuanto los sumergíamos. Incluso llegaron tiempos tan extremos en donde se le agregaba hielo al agua. Todo esto actualmente se ha demostrado que puede ser 100% contraproducente. Cuando el mecanismo físico que nosotros utilizamos para compensar este aumento en la temperatura de nuestros hijos es demasiado brusco, puede hacer que la piel del niño cierre sus vasos sanguíneos, que se venga todo el volumen sanguíneo y que haya un incremento en el volumen y en el metabolismo y puede producir daño celular. ¿Hasta qué punto puede ser el punto crítico para la temperatura en el ser humano? 41.2 grados. Se ha demostrado
que si lográramos exponer a nuestro cuerpo a 50 grados centígrados, bastarían 5 minutos para dañar el 100% de los tejidos corporales de nuestro cuerpo. Entonces, debemos de considerar que ya de 38 a 39.4 es un rango donde solamente podemos utilizar medios físicos, vigilar y estar al pendiente de que no vaya a subir más la temperatura. Si sube más de 39.4 grados, es importante que nos comuniquemos con nuestro pediatra o que tengamos bien en claro cuál va a ser la intervención farmacológica que vamos a utilizar en nuestros hijos. Todos sabemos todas las intervenciones farmacológicas que se pueden hacer, pero debemos de platicar con nuestro pediatra cuáles son las autorizadas, porque no todas están bien avaladas como primera línea. Hay otras causas de repente de fiebre, como son el aplicar vacunas, y en el caso de aplicar vacunas ya está bien especificado que no podemos utilizar más que medios físicos en las primeras 4 horas. Ya después de 4 horas ya se pueden emplear medidas farmacológicas. Nos pregunta Ulises y nos comenta que una vez su hijo, el más chico, se le convulsionó por la temperatura. Dice, uno se bloquea, no sabe qué hacer. Dice, fue una experiencia terrible. Ulises, definitivamente, a pesar de los años que llevo de pediatra, cuando me toca ver una convulsión febril, siento que la sangre se me va a los pies. Y al igual que tú, también me choco, pero creo yo que en esos momentos debemos de respirar profundo, debemos de mantener la calma y rápido debemos hacer así como un repase. Es fácil cuando una vez ya le dio a alguno de nuestros hijos o cuando es su segunda crisis convulsiva, pero imagínate cuando es la primera y cuando es fin de semana largo o cuando es de noche o cuando sabemos que el niño no está afiliado a algún sistema de salud y de repente 1000 cosas pasan por nuestra cabeza. Cuando un niño presenta convulsión, lo primero que debemos de hacer es recordar el ABC de los primeros auxilios. Debemos de mantenerlo en un sitio seguro, debemos de recordar que la vía aérea esté permeable, es decir, debemos de checar que no traiga nada en la boca, que la lengua no le vaya a obstruir o sus secreciones. Debemos de ponerlo en una posición donde debe de estar de preferencia acostado y ligeramente lateral. Debemos de tener a la mano una forma de aspirar las secreciones. ¿Y cuándo pensar que sí puede ser una convulsión alérgica asociada a la fiebre y cuándo no puede serlo? Bueno, pues para hablar de convulsiones febriles, como su nombre lo dice, pues la temperatura debe de estar incrementada. También debe de ser generalizada. Si es lateral, esto ya no habla de que pueda ser febril. Después de que se presenta la convulsión, el niño debe de incorporarse y debe de tener un estado de conciencia en cuestión de minutos. Si tarda mucho y si queda el niño confundido y si queda muy agotado y si se duerme por mucho tiempo, 20, 30 minutos, bueno, pues definitivamente esto ya no habla necesariamente de una convulsión febril. Y también cuando los niños tienen pérdida, si ya controlaba los esfínteres, es decir, pipí, popó, y si tiene pérdida de control, bueno, pues esto nos orillaría a pensar en una valoración por parte del Departamento de Neurología, porque quizás no sería y no estaríamos hablando de una convulsión febril. Pero sí, no quiero imaginarme lo que los papás sienten. Si es para mí impresionante, creo yo que para los papás se les ha de hacer eterno. De repente llegamos a la consulta y preguntamos que cuánto tiempo el niño duró la convulsión. Los papás de repente dicen, ¿cómo cree que encima de que está convulsionando yo voy a tener calma para tomar el tiempo? Pero pues les recuerdo que actualmente ya todos tenemos y cargamos la cámara en el teléfono, la gran mayoría de nosotros. Entonces sí sería importante pues tener estos datos para tratar de llegar a un buen diagnóstico. Cuando es la primera convulsión por fiebre, está justificado que se realice una punción lumbar y en este caso, si el niño no era conocido como convulsionador febril, es importante que lo reportemos inmediatamente al servicio de urgencias. A propósito de este tema, en muchas ocasiones los papás dicen, bueno, ok, ya tenemos la cuestión de que nuestro hijo tiene varias elevaciones de temperatura. ¿Qué es lo que sigue de ahí? Bueno, pues súper fácil. Si no pertenece al grupo de riesgo, ya dijimos que de riesgo van a ser los menores de 3 meses. Cualquier niño menor de 3 meses que tenga elevación de la temperatura y que ya lo
hayamos descartado, que no le pusimos ese cobertor de peluche y ese cobertor que no le permite que tenga ese recambio de temperatura y ese balance, que lo pusimos en un lugar fresco, si a pesar de eso la temperatura axilar sigue arriba de 37.5 y es menor de 3 meses, se va a urgencias. ¿Qué otros niños se deben de ir a urgencias? Todos aquellos niños que luzcan mal, que aparte de la fiebre sintamos que hay una alteración neurológica, todos aquellos niños que están ya no haciendo sus actividades normales. Es hasta cierto punto esperado que un niño con fiebre tienda a estar dormido, que el niño tienda a disminuir sus actividades de rutina. Es normal que un niño con fiebre disminuya hasta cierto punto su apetito. Pero si al nosotros tratar de despertarlos, si al nosotros tratar de preguntarles cómo se sienten, notamos que no es lo que nosotros esperamos, será preferible que se realice una valoración por parte del médico de urgencias. Indistintamente de todo esto, si ya pasaron más de 2, 3, 4 días y no aparece el foco de infección, es importante que en el 100% de los pacientes se realice de forma rutinaria un examen general de orina para saber que el niño no se esté deshidratando, que el foco infeccioso no esté relacionado a la vía urinaria, y si no entra en este rango de pacientes, bueno, pues sería lo que casi todos los días vemos en el consultorio. Un niño que tiene fiebre, que casi siempre los papás nos aportan datos importantes y que nos hacen llegar a un buen diagnóstico, porque una vez que ubicamos que el motivo de consulta es la fiebre, le preguntamos a los papás, ¿y qué otra cosa ha notado de raro? Bueno, noto que se toca el oído, bueno, pues ahí ya sospecharíamos de una otitis. O dicen, el niño ha estado congestionado, ha estado salivando mucho, noto que le duele al pasar. En niños tan pequeños que incluso toman seno materno, ya los papás algunos dicen, siento que le lastima al alimentarse, y eso ya nos va marcando la pauta, porque déjenme decirles, pues casi siempre estamos hablando de padecimientos de vías respiratorias altas o de padecimientos gastrointestinales. Debemos de recordar que en pediatría siempre se han posicionado como causa de fiebre las dos primeras causas de enfermedad en los niños, que son todos aquellos niños que van a tener un padecimiento de vías respiratorias y de vías digestivas. Entonces, casi siempre la causa, aún en estos casos, es de tipo viral y no van a requerir de mayor intervención. La mayoría de todos estos casos debemos estar vigilando junto con la fiebre el manejo de una adecuada hidratación, porque la fiebre por sí sola hace que nuestros hijos tengan mayores pérdidas de líquidos, de electrolitos. ¿Y cuál es la manera de que vamos a reponer los líquidos en un niño con fiebre? Bueno, sabemos que actualmente disponemos de muchos tipos de reposiciones hídricas. Está desde el té en casa, está desde el agua, está desde los sueros orales, y en sueros orales vamos a tener de muchas clases. ¿Cómo diferenciamos los pediatras los sueros? Nos vamos rápido al apartado que dice sodio. Si el sodio dice de 45 a 90, estamos hablando de un suero que se va a utilizar para reponer pérdidas por vómito o por diarrea. Los sodios que son de menos de 45, por ejemplo, si tenemos un suero oral con sodio 30, con sodio 12, sodio 18, esos son los que vamos a utilizar para las pérdidas por exposición a calor o para pérdidas por exposición a fiebre. Importante en cada uno de nuestros hijos que tienen fiebre, está checando que orinen una cantidad adecuada, porque si no orinan si orinan de manera concentrada, quiere decir que aparte de la fiebre ya estamos considerando otro problema asociado, que es la deshidratación. Y también la deshidratación en muchas ocasiones puede contribuir a que la temperatura de nuestros hijos no sea la adecuada. Entonces, pues vámonos a la última parte, vamos a hablar de un tema interesante que es golpe de calor después de esta pausa comercial. Programa, sobre todo a nuestra productora Gaby. También agradecerle a Toño haber estado en el control, y en área digital a Abraham Mendoza. Y sobre todo valoro mucho la oportunidad de hablar con los papás, con todos al mismo tiempo. Me gustaría mucho hacerlo esto en el consultorio y agradecer, me da mucho gusto saber que ya hay papás participando en el club. Cuando iniciamos era más la participación de las mamás, y creo que
poco a poco también los papás se van haciendo responsables y presentes en el manejo de los niños. Y eso es una cosa que me agrada mucho. Bueno, hemos estado hablando acerca de fiebre, hemos repasando, checando cuáles son la definición de fiebre, cómo es que debemos de manejarlos, cuándo, con qué, y vamos a empezar ya a resumir los puntos para dejar el espacio para lo de golpe de calor. Comentábamos que los termómetros avalados principalmente son el método antiguo, que es el de cristal, que todavía sigue siendo vigente, y sus riesgos son que se quebra fácilmente de repente y por contener mercurio es un riesgo potencial de intoxicación. Después de esto le sigue el termómetro digital. Estoy muy a favor del termómetro digital, del que se aplica en la axila. Nada más comentábamos checar el mantenimiento, checar que la pila esté en buen estado. Por ahí tengo una anécdota. Hay un termómetro que le digo que es mi tercer brazo. Tengo 20 y tantos años con él y simplemente tengo el cuidado de prenderlo y apagarlo después de que lo utilizo, y nunca le he cambiado pila. No sé de dónde le ha salido tanta vida. De repente ya me empieza a dar envidia. Y también pues comentábamos que ya se avala el uso del infrarrojo como método confiable para tomar la temperatura. Hay algunos infrarrojos frontales, hay otros que son para otoscopio, y el que es para tomarlo por medio del oído se considera fiebre arriba de 38.2 grados. Ya dijimos que nuestro cuerpo tiene unidades ganadoras y perdedoras de calor. Ya dijimos que el hipotálamo se encuentra en el cerebro y es el que regula, ahí se encuentra el termostato de nuestro cuerpo. Así como nuestro boiler y como nuestra plancha tiene su termostato, pues nuestro cuerpo también tiene un termostato. Comentábamos que las causas van a ser de muchos tipos. Cada día encontramos las causas virales como más frecuentes. No siempre la fiebre nos va a decir si es viral o bacteriano, pero sí cuando lo combinamos con una buena historia clínica y cuando los papás nos aportan datos. Creo que esto es lo más importante para nosotros, el hacer una muy buena labor de equipo. Comentábamos que lo primero que tenemos que hacer es checar cuál es la ropa, la vestimenta que llevan nuestros hijos. En muchas ocasiones los niños llegan con fiebre y con el simple hecho de que les quitemos lo sobreabrigado, entonces recomendamos que a los hijos los vistamos como nosotros estamos vistiendo. Por ejemplo, si ahorita no estamos usando chamarra y suéter, pues tratar de evitar en los niños sobreabrigarlos. Comentábamos también que en el manejo lo más importante es las medidas generales, utilizar ropas que sean de fácil ventilación, como las ropas de algodón, y además de eso, una vez que hayamos corregido todos estos factores, checar cuáles son la temperatura en nuestros hijos. Comentábamos que acerca de las intervenciones a nivel farmacológico solo están autorizados 2, hay que comentarlo con nuestro pediatra cuáles son los autorizados. De estos 2 que están autorizados, uno viene a ser el pilar del manejo de la temperatura de nuestros hijos. La dosificación en gotas normalmente es a 2 gotas por kilo, y cada cuánto lo vamos a estar dando es cada 4 a 6 horas. Si con este no ha mejorado, entonces comunicarnos con nuestro pediatra para irnos al segundo medicamento, y los medicamentos de tercera línea, estos deben de estar totalmente bajo supervisión del médico. Especial atención en los niños menores de 3 meses, especial atención en los niños que tengan moretones en la piel, alteraciones en la coloración, palidez, alteraciones neurológicas. Recordar que ahora que se viene el calor, ahora que se viene la temporada de moscos, recordar todas las causas de fiebre, como por ejemplo hablar de dengue, hablar de chikungunya, hablar de zika, hablar de padecimientos que incluso pueden ser no infecciosos. Y a propósito del tema, Leti nos comenta que tiene un sobrino que tiene convulsiones que empezaron a los 6 meses. Dice que ya tiene actualmente 26 meses de vida. Siempre en el IMSS se lo manejan como infección, pero su hijo sigue con problema. La temperatura ha estado presente cada mes y ya le hicieron tomografía y actualmente tiene retardo para hablar. Al menos cada vez que va le dicen que es una infección y ya Leti se encuentra desesperada. Leti, quiero decirte que es una situación no muy común en el consultorio, pero que es donde se requiere que nosotros estemos al 100. El cerebro, su desarrollo es el 75% en los primeros 2 meses, en 2 años de vida. Entonces es importante que este niño ya esté detectado qué es lo que está ocurriendo,
¿Por qué el retraso psicomotriz? La estimulación temprana es muy importante en los primeros años de vida. La valoración neurológica en este caso es importante. Tratar de tener no solo la tomografía, tratar de ver si es candidato a resonancia, hablar con el jefe de consulta externa, explicarle lo que está ocurriendo con el niño. Tengo 2 o 3 casos así en el consultorio que me traen, que de repente hacen que se me vaya el sueño porque estamos perdiendo los meses más importantes. También déjenme decirles que las convulsiones febriles teóricamente no cursan con daño neuronal, pero si el niño está teniendo fiebre y está teniendo retraso psicomotriz, hay que descartar que no vaya a ser una de las 2 causas. Es decir, Leti, la fiebre puede cursar con daño neuronal cuando la causa es de tipo convulsión o falta del manejo de la convulsión o un manejo inapropiado del síndrome convulsivo. Entonces aquí quizás valdría la pena que ya se esté empleando un medicamento para convulsiones para proteger la función cerebral. Por otra parte, es importante, si ya hay retraso psicomotriz, pensar que no vaya a ser la causa de la fiebre el propio daño cerebral. Debemos de recordar que el centro de regulación de la temperatura es el hipotálamo y en muchas ocasiones también tenemos cuadros de fiebre, los cuales se pueden deber ya a alteraciones neurológicas. También es importante ubicar causas raras de fiebre que podemos encontrar en pediatría. Una de ellas es la infección urinaria. Comentábamos que indistintamente de a qué grupo pertenezcamos, si ya pasan de 3 días y si a nivel físico no hay una causa palpable, evidente o persiste la elevación de la temperatura, es importante tener un examen general de orina. Y también, Leti, importante, en muchos de los niños que no encontramos focos claros de fiebre, yo he encontrado muy común como causa la sinusitis. Entonces, si nuestro hijo está roncando, si nuestro hijo tiene mal aliento, si aparte de todo eso tiene problemas de habla, si aparte de todo eso le estamos dando biberón acostado, que es un factor de riesgo para sinusitis, si está padeciendo algún tipo de alergia, entonces deberíamos de estar un poquito más alerta y tratar de reunir todas estas valoraciones. Pero sí es importante, cuando el hijo ya está presentando convulsiones frecuentes, auxiliarnos del neurólogo, porque en muchas ocasiones el utilizar un medicamento para evitar las convulsiones febriles puede ayudarnos a proteger el cerebro. Entonces ahora sí nos vamos a ir acerca del tema interesante que es golpe de calor. Sabemos que la temperatura de nuestro planeta está aumentando. Se considera que en los últimos 25 años nuestro planeta ha subido 6 décimas en su temperatura. Además de eso, sabemos que con las grandes ciudades cada vez hay menos empedrado, cada vez hay más asfalto. Con la cuestión del tráfico, cada vez hay más exposición de nuestros hijos. Entonces, el golpe de calor se considera la temperatura excesiva que va más allá de 39.4 y hasta 41 grados, acompañado de alteraciones neurológicas, acompañado de deshidratación y acompañado incluso de daño a los tejidos. El manejo del golpe de calor debe de ser rápido, llevar el niño a urgencias. Por desgracia, los grupos más afectados en nuestra ciudad son los extremos de la vida, es decir, los ancianos y los niños muy pequeños. Entonces debemos de siempre mantenerlos hidratados, siempre mantenerlos en lugares ventilados. Comentaba que para nuestro cuerpo es importante que esté en un ambiente fresco, porque algunos niños, incluso por genética, no tienen un buen sistema de compensación de calor. Entonces, la ropa debe de ser adecuada y debemos de mantener a nuestros hijos lejos de fuentes de radiación de calor. Tener mucho cuidado porque cada vez se han reportado más casos de niños que se dejan en el carro y al apagar el carro se ha demostrado que la temperatura del carro puede elevarse hasta 70 grados centígrados y por tanto el niño se expondría a daño de tejidos. En el caso del golpe de calor puede haber incluso daño cerebral, daño neurológico y en este caso en lo que lo vamos transportando hacia la unidad de salud debemos de arropar al niño,
debemos de favorecer la ventilación y debemos de aplicar compresas, pero tratar de que no sea un cambio de brusco muy intenso, porque mucha gente pone agua muy fría o algo. No, bastarían las compresas para que de esta manera ir favoreciendo el descenso de la temperatura. También es importante recordar que el golpe de calor es frecuente en los atletas que se han expuesto de manera excesiva al sol. Por tanto, si vamos a correr, debemos de evitar que sea cuando la temperatura alcanza niveles altos. Bueno, pues ha sido una experiencia muy agradable, un placer haber trabajado con este equipo esta mañana y sobre todo hablar de un tema que es importante. Entonces, recordar, los niños de mayor riesgo son los menores de 3 meses. En ese caso, fiebre igual a valoración médica. Recordar que si es una simple elevación de la temperatura, debemos de descartar que no sea el manejo de ropa y la vestimenta en los niños. Recordar que debemos de graficar si está persistente esta elevación de la temperatura por más de 24 horas, acudir al médico y se considera riesgo toda aquella fiebre que dure más de 7 días. Esta mañana tu servidor Edgar Grajeda, junto con este excelente equipo, hicimos posible llevarte el tema de fiebre. Gracias, hasta la próxima.